cualidades que tiene el agua, las propiedades extraordinarias que tiene el agua. La molécula del agua se compone básicamente de un oxígeno, ¿sí?, que tiene dos hidrógenos separados a 105 grados centígrados. Es decir, esta es la forma del oxígeno, del agua, la fórmula del agua. Es decir, la molécula diatómica de hidrógeno, el hidrógeno es H2, se une con una molécula diatómica de oxígeno y entonces se fraccionan y entonces queda una molécula con carga positiva hacia los hidrógenos y una carga negativa en el oxígeno. Esto quiere decir que cuando la molécula de agua se orienta con otra molécula de agua, si acuérdense que las cargas negativas atraen a las cargas positivas, se forma entonces un puente de hidrógeno, quedando el agua como un compuesto totalmente estable. Ahí está el agua, muy difícil de descomponer. Y tiene estas cargas, este tipo de enlace le da propiedades que, bueno, conocemos todos, por ejemplo, la tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad que tiene el agua, de que si nosotros ponemos una aguja, por ejemplo, sobre la superficie del agua, esta no se va al fondo, se queda en la superficie. Si nosotros ponemos el dedo suavemente sobre el agua, también vemos cómo hay una pequeña huella ahí, y como que hay una resistencia del agua a ser penetrada. Y obviamente también, por tensión superficial, también sabemos que el agua sale del agua, ¿sí?, en forma de vapor, puesto que las capas inferiores tienen moléculas de agua arriba, moléculas de agua abajo, y está todo balanceado, todo está perfectamente, estrictamente fijo. Pero la capa superior queda sin esas moléculas que requeriría de la parte de arriba, por lo tanto es muy sensible y por lo tanto se evapora el agua, ¿sí?, va hacia la parte superior. Y así va sucediendo poco a poco que el agua va saliendo. En muchas ocasiones, por ejemplo, la gente me ha dicho, oye, ¿por qué la regadera de mi baño huele si yo casi no la uso? Bueno, eso se debe a que el famoso conito que debe estar lleno de agua, como no se usa, pues el agua no se queda ahí, el agua se va evaporando poco a poco, hasta perderse precisamente por este tipo de tensión superficial. El agua es considerada también como el disolvente universal, precisamente por estas características que tiene de cargas. Cuando las sales, como el cloruro de sodio, por ejemplo, que tiene una unión iónica, el cloro tiene una carga positiva, el fluoruro tiene una carga positiva, una carga negativa, y el sodio tiene una carga positiva, es decir, a uno le sobra y a otro le falta un electrón, se unen por conveniencia y forman cloruro de sodio, es un enlace iónico. Cuando están en presencia del agua, cuando los producen del agua, se dice que se ionizan. ¿Por qué se ionizan? Porque el agua se orienta y resulta que las cargas positivas atraen a las cargas negativas y las negativas atraen a las positivas, y entonces los átomos de cada una de estas los átomos de las sales quedan ahí. Ya no hay cloruro de sodio, hay iones cloruro y iones sodio. Entonces, se disolvió. Obviamente, bueno, hay ciertas concentraciones a las cuales el agua puede disolver, es decir, por ejemplo, en el agua de mar conocemos que, bueno, la cantidad de sal es exorbitante, ¿no? Pero hay otras sales que no pueden ser disueltas en esas cantidades. Sin embargo, es una de las propiedades por las cuales más adelante vamos a entender
algunos parámetros que son dignos de tomar en cuenta para el diseño de las plantas de terreno. Permítanme, no leo ahí que decía, es otra cosa. Esa que era una... Bueno, aparte de, bueno, siendo un disolvente universal, también puede fluir a través de ella la corriente eléctrica, es decir, agua pura, es decir, agua que no tiene ninguna sal presente, no tiene oportunidad de que la corriente eléctrica fluya, no hay un conducto de iones que le permita. Cuando el agua tiene sales, permite que fluya la corriente eléctrica. A esto se le denomina conductividad eléctrica. Si nosotros medimos la conductividad eléctrica en el agua, sabemos más o menos cuántos sólidos disueltos tiene el agua y sabemos, bueno, qué tanta materia inorgánica tiene en esto aquí. Habría que especificar que vamos a estar hablando de materia orgánica y de materia inorgánica. La materia orgánica es toda aquella que proviene de lo que engloba el átomo de carbono. Todo lo que tiene átomos de carbono es materia orgánica. Y todo lo que son sales, cloruro de sodio, hidrógeno, potasio, son sales inorgánicas, las cuales también tienen que ver con la parte de la contaminación del agua. Una de las propiedades que tiene el agua también es la ósmosis, es decir, también por esta propiedad que tiene los puentes de hidrógeno, cuando dos soluciones de agua, dos soluciones acuosas están en contacto, separadas por una membrana, el agua de la solución más diluida fluye hacia la más concentrada. Mediante este fenómeno es que podemos entender que la vida de las plantas puede ser llevada a cabo porque es una forma de suministrar el agua hacia sus cuerpos y hacia sus tejidos. La viscosidad en el agua, por ejemplo, también afectada por la temperatura, provoca que las sales puedan ser más rápidamente disueltas. Y en muchas ocasiones hemos oído, oye, esta sal no se disuelve en el agua. Bueno, pues caliéntala un poquito, vamos a ver qué sucede. Y resulta que se calienta un poquito y se disuelve. Esa sería una de las causas por las cuales la viscosidad, es decir, esa forma en que las moléculas se deslizan unas con otras, esa fricción que tienen es lo que permite que las sales y los gases se disuelvan muy rápidamente en el agua. ¿Sí? Hemos puesto, por ejemplo, agua de tamarindo en el refrigerador sin tapar, y en el mismo lugar hay un pescado sin tapar. Al ratito esa agua tiene olor y tiene sabor a pescado. Y se debe precisamente a este fenómeno, que el agua tiene características de absorción muy interesantes. Bueno, teniendo ya más o menos este tipo de consideraciones, es decir, el puente de hidrógeno sigue siendo la base, es el agua, ese es el agua, puente de hidrógeno. Ya podemos hablar entonces sí de lo que sucede con el agua en la naturaleza. El agua inodora, incolora, insabora, que está presente en un cuerpo de agua. Me dirían, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Vamos a dejar que ahí empieza todo, que está en el cuerpo del agua, en un cuerpo de agua. Lago, laguna, mar, río. En presencia de la radiación solar y con algunas condiciones climatológicas propias, el agua de la superficie se evapora hacia la parte superior, ¿sí?
y ahí en esa parte superior se aglomeran y con ciertas condiciones particulares, obviamente de temperatura, de presión climatológicas, esa agua se condensa y regresa nuevamente a la tierra. En la tierra, en el suelo, en el subsuelo, esta agua disuelve a su paso, ¿sí?, sales que están presentes en ella, porque tiene esa capacidad de disolución. Y tenemos las características que conocemos del agua, es decir, los parámetros que tenemos que saber antes de tratar el agua son los parámetros, son los apellidos del agua. Entonces vamos a empezar, obviamente también el agua cuando se precipita también tiene absorción, tiene que ver con gases de la atmósfera, y bueno, el hecho es que le da ciertas propiedades. Sí. Bueno, ¿qué dice ahí? No, esto ya no tiene nada que ver, vamos a ver otra cosa. Bueno, vamos a ver entonces las propiedades, las características, los parámetros que debemos de entender de lo que tenemos que saber del agua. El agua tiene un pH. El pH es el potencial de hidrógeno, cuya característica básica en una escala de 0 a 14 nos dice si el agua está en condiciones ácidas o en condiciones básicas. Generalmente entendemos que el agua debiera de estar en un pH neutro, en un pH 7. Ese es el pH ideal. Puede estar entre 6 y 7,5, una cosa así. Cuando tenemos otros pHs muy abajo o muy arriba, es decir, pHs de 2 o pHs de 9 o de 10, pues se sabe que tenemos ahí una contaminación de algún producto ácido o básico que está dañando la vida acuática, que está contaminando el agua. El pH tiene que ver mucho con las operaciones de tratamiento biológico y regula muchas otras cosas dentro de los sistemas de autopurificación del agua. La temperatura. La temperatura, obviamente, es necesaria conocerla del agua porque también nos indica si nuestros procesos de tratamiento que hemos seleccionado van a trabajar en forma óptima o van a trabajar en forma muy pequeña, es decir, en forma no satisfactoria. La idea es que pues, la temperatura de la ciudad de Puerto Escondido, por ejemplo, el agua debe tener 35 grados centígrados a cierto momento del día y debe tener 14 o 15 en la noche. Y, por ejemplo, Zacatlán debe tener 20 grados centígrados durante el día, días cálidos, y temperaturas abajo de 7 o de 8, no algunas veces más abajo. Entonces, cada lugar tiene sus temperaturas que le son propias del nivel del agua, y de ahí se toman en cuenta. Bueno, estamos viendo entonces, hablábamos también de la precipitación del agua a través del suelo, y el agua arrastra las minerales de calcio y de magnesio, los cuales son disueltos en el agua y nos dan las características de dureza y alcalinidad. La dureza del agua nos da informes acerca si que el agua es incrustante, si el agua puede dañar cuerpos de tuberías por sarro, y la alcalinidad es un limitante del trabajo de las bacterias. La alcalinidad es
es un parámetro necesario para que las bacterias puedan trabajar óptimamente. El valor de la alcalinidad, entonces, es muy importante conocerlo para poder determinar qué retratamiento podemos darle al agua. Hablábamos de la conductividad eléctrica también, que nos dice cuántos sólidos disueltos tiene el agua, ¿no? También es importante conocer. Y hay otro parámetro que es muy importante, que son los sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión son aquellas partículas que no se disuelven en el agua, pero que están ahí en el agua. Algunas más pesadas que el agua, otras menos pesadas que el agua, estas provocándole turbiedad al agua. Así, el aspecto del agua es malo cuando hay una alta turbiedad, pero también nos indica que hay una contaminación debido a algunas partículas. Tenemos como ejemplos de una buena aplicación del valor de la turbiedad, de la norma de la turbiedad en los Estados Unidos en los años 30. Hubo grandes epidemias por virus y pues se reunieron los científicos y dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a cambiar las normas. Bueno, hay que clorar más fuerte, no, bueno, no, hay que calentar el agua. Y hubo ahí alguien que dijo, no, hay que cambiar la norma de turbiedad de 10 unidades nefelométricas de turbiedad a 0.1. Esto era muy fuerte, porque la única manera de poderlo lograr era a través de la microfiltración. Pero gracias a eso, a partir de después de esas fechas, todo el agua en las llaves de las ciudades de los Estados Unidos es drinking water, es decir, lograron eliminar el problema haciendo una norma más estricta y precisamente es la turbiedad. Hay otro parámetro también que es muy importante que tengamos en cuenta, es el oxígeno disuelto. Muchas ocasiones hablamos del oxígeno disuelto del agua, pero valdría la pena hacer una explicación. El oxígeno que está en la molécula del agua, en ese puente de hidrógeno, es una molécula de oxígeno que está comprometida, no se puede mover, ahí está. Pero el oxígeno gaseoso que se encuentra en la atmósfera se puede disolver en el agua en ciertas condiciones, obviamente que sería un tema más largo que tratar, pero la concentración máxima que podemos lograr de oxígeno en el agua es aproximadamente de 7 miligramos por litro. Si vamos a algún arroyo que esté muy limpio, una caída de agua, ¿sí? Sabemos intuitivamente que hay vida, hasta se huele, dicen, que está muy bonito, y pues si midiéramos ahí el oxígeno tenemos un valor entre 7 y 8 miligramos por litro. Aquí valdría la pena que les haga un ejemplo, que les diga un ejemplo acerca de cómo funciona esto del oxígeno disuelto, porque más adelante vamos a ver unos parámetros que ya son más complicados para entender el tratamiento de las aguas residuales. Y este ejemplo nos sirve mucho. Miren ustedes, hace muchos años, en la época en que el hombre cazaba mamuts, venían y mataban al mamut sobre un lecho de un río. Parte del mamut era tomado, se lo llevaban, no podían cargarlo todo. Venían las aves de rapiña, lo desbarataban completamente. Y mucho de ese mamut iba a dar al río, orina, sangre, estómago, todo iba al río. En ese momento ahí, en ese punto donde el mamut se estaba descomponiendo, el oxígeno disuelto era 0. ¿Por qué? Porque todo se había consumido por el trabajo de las bacterias. Más adelante vamos a entender un poquito este mecanismo. Sin embargo, ahí, ahorita créanme que era 0. El río empezaba a llevarse todo ese material durante algunos cientos de metros, kilómetros, y entonces en los resaltos hidráulicos que iba teniendo el río, el contacto con la atmósfera iba tomando más oxígeno,
y llegaba el momento en que ese oxígeno que era necesario para que la bacteria trabajara para biodegradarlo, la materia orgánica, llegaba a un punto en donde ya la contaminación había desaparecido. Sí, ya no existía la contaminación. Se autopurificaba el río. Aquí es muy importante que entendamos que el río tenía suficiente tiempo y por lo tanto gastó muy poca energía. Cosa que ahora ya no nos sucede, ahora ya no tenemos tiempo, por lo tanto tenemos que meterle más energía al tratamiento de las aguas residuales. La demanda bioquímica de oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno es un parámetro con el cual nosotros podemos evaluar la cantidad de materia orgánica que hay en el agua, tanto disuelta como soluble. Puede existir la materia orgánica disuelta y soluble. Esta demanda bioquímica de oxígeno es una medida de laboratorio en donde básicamente el elemento más importante es el oxígeno disuelto. Se hacen algunas operaciones dentro del laboratorio y se determina el oxígeno disuelto en el agua. La cantidad de materia orgánica en el agua. Por ejemplo, la demanda bioquímica de oxígeno que es en el río, ese que ya está limpiecísimo, pues posiblemente en algún punto era cero, no había ninguna materia orgánica. Pero si nosotros tomamos muestra de agua que sale de una unidad habitacional, por ejemplo, en general, la demanda bioquímica anda en 350 miligramos por litro. Y si la tomamos por ejemplo, de una industria como la de la nixtamalización del maíz, pues esta tiene 5.000 miligramos por litro. Sabemos ya con esta cantidad de materia orgánica, cuál es la principal tecnología con la cual podemos biotratar el agua residual. Este parámetro de la DBO tarda 5 días en efectuarse, por lo tanto muchas veces no es posible tomar una decisión adecuada en el momento porque hay que esperar 5 días y para eso entonces se diseñó la demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno nos permite en menos de 3 horas tener un valor de la materia orgánica presente de la materia inorgánica, ya que ese es un método totalmente químico, es una oxidación química enérgica con la cual podemos nosotros evaluar estas dos cantidades, la materia orgánica y la materia inorgánica. Bueno, con estos valores nosotros ya podemos entonces trabajar en el diseño de las plantas de tratamiento. Sin embargo, antes de esto tenemos que estudiar lo que sería la microbiología del agua. Aquí vamos a ver. Bueno, obviamente que estamos hablando nosotros desde hace rato de que hablamos de las bacterias que están presentes en el agua y que estas bacterias llevan a cabo un trabajo con respecto a la biodegradación de la materia orgánica, pero en realidad no hemos entendido muy bien cómo están constituidas. Es decir, todo lo que es la microbiología del agua es muy compleja y podemos clasificarla como que hay en el agua. Puede haber virus, bacterias, algas, protozoarios, hongos microscópicos. También hay hongos que se pueden ver a simple vista. Cada una de estas especies pues hace su trabajo dentro del sistema acuático y sus valores dentro del agua nos dan
características especiales de qué tipo de descargas hay. Bueno, aquí vamos a ver ahora aquí tenemos un problema. Bueno, ok. Entonces habitan en aguas naturales, en aguas dulces, en estuarios, en aguas saladas, en aguas termales. Los microorganismos del agua son indígenas, estos son propios de ellos, y también son no propios de ellos. Perdón. Son transitorios. Estos indígenas son naturales en ella y los transitorios entran en ellos porque proceden del aire, de algunas contaminaciones, del suelo, de los procesos industriales, de procesos domésticos. Es decir, hay bacterias propias del agua y hay bacterias que las adopta porque vienen en algún otro vertiente. Bueno, los microorganismos en el agua reciclan los nutrientes. Es decir, para que una bacteria pueda trabajar requiere de átomos de carbono y de nitrógeno y de fósforo para poderlo metabolizar y así obtener energía para poder reproducirse y llevar a cabo todos sus trabajos. ¿Sí? Entonces este nitrógeno y fósforo que proviene de la naturaleza, muchas veces de actividades de la flora y la fauna, que son aprovechados para poder llevar a cabo todos estos procesos. Bueno, hay bacterias que producen olor y sabor en el agua, así que ya las hemos conocido en diferentes puntos. Y obviamente que aquí iniciamos a hablar de que existen diferentes tipos de bacterias que son aerobias y anaerobias. Las bacterias anaerobias, bueno, por su trabajo, descomponen la materia orgánica en presencia de oxígeno, pero no de presencia de oxígeno atmosférico, sino de ese oxígeno que hay en las sales presentes, y producen mercaptanos, gas sulfídricos, subproductos aminados, ácidos grasos y también gas metano, que en muchas ocasiones es uno de los puntos que se requieren en el tratamiento o que se requiere eliminar en el tratamiento. La flora microbiana, bueno, ya habíamos dicho que proviene tanto, habíamos hablado de que cuando se precipita el agua hacia el subsuelo, bueno, tanto por la caída como por tanto su contacto con el aire como con el suelo, nos dan lugar a que se concentren en ese tipo de cuerpos. Bueno, estamos viendo que todos se arrastran. Y pueden estar en donde quiera. Los microorganismos pueden estar en las aguas residuales, no procedentes de las excretas de los humanos o de los animales o de las plantas. Y estas bacterias tienen su trabajo, tienen su metabolismo que produce ciertos equilibrios o desequilibrios dentro del cuerpo acuático. Bueno, obviamente que los bichos que no son propios del agua pueden crear enfermedades, pueden formar biomasa, ¿sí?, que es indeseable, y bueno,
metabolitos que no son buenos para la vida de la fauna y de la fauna, ¿no? De la flora y la fauna. Bueno, las principales enfermedades que produce esto, hablamos de coliformes, de estreptococos fecales, que nos dan problemas en el tracto intestinal. Afectan obviamente la salud y los organismos más importantes que conocemos, que son los que pueden ser transportados por el agua, son las bacterias, como la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, el Vibrio cholera, los virus, la hepatitis, por ejemplo, los protozoarios, el Giardia, son muchas veces causantes de enfermedades por el consumo de agua o por el contacto con el agua. Por eso es importante que en el tratamiento de las aguas residuales se tome en cuenta la eliminación de estos bichos mediante una desinfección. Si tenemos una descarga de aguas residuales de un tipo sanitaria, una descarga municipal, bueno, pues sabemos que podemos tener este tipo de contaminación en los cuerpos de agua que sirve para abastecer de agua a la ciudad y al humano, ¿no? Bueno, obviamente todos los patógenos, muchos patógenos se encuentran en las aguas. Todas las aguas residuales tienen patógenos. Obviamente el uso indiscriminado de las aguas, de ríos, lagos, como cuerpos receptores de estas descargas también provocan ese tipo de desequilibrio de la salud. Se deben de analizar también qué tipo de bacterias hay, qué tipo de microorganismo hay para poder aplicar el tratamiento correcto. Entonces, bueno, aquí habla de que hay que hacer procedimientos para determinar la calidad microbiológica del agua, hay que aplicar métodos de purificación y bueno, hay que hacer una desinfección adecuada para poder reusar el agua tratada. El agua tratada al final requiere desinfección para poder ser reusada en riego de áreas verdes, en el relleno de lagos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, cambiando el tema ahora, bueno, hablamos entonces ya de que tenemos bueno, ahora vamos a hablar de la biotecnología. La biotecnología es un campo, es un gran espectro en donde se utilizan los microorganismos, especialmente las bacterias y los hongos, para que podamos transformar la materia orgánica en compuestos que nos interesan. Por ejemplo, los hongos, ciertos hongos, en presencia de azúcar en el medio acuoso, producen ácido ascórbico. El ácido ascórbico es universalmente usado como un producto, como un elemento para preservar alimentos, por ejemplo. También con hongos se puede obtener penicilina a través de un proceso muy parecido. En naproxeno, por ejemplo, se utiliza también a partir de una biodegradación de una planta, ahorita se me fue el nombre, pero esta planta al ser biodegradada daba lugar al naproxeno. Entonces quiere decir que el yogur, por ejemplo, es producido por biotecnología, y entonces hay un espectro gigantesco de lo que es la biotecnología. Una pequeña parte de ese espectro es la biotecnología que se aplica a la ingeniería ambiental. Nosotros como empresa hemos hecho esfuerzos para aplicar ese tipo de tecnologías en donde tenemos problemas
en donde las bacterias ya en el cuerpo de agua no tienen la capacidad para seguir biodegradando, entonces se aplica ese tipo de bacterias para que estas, que son bacterias específicamente desarrolladas para eso, las puedan biodegradar. Entonces, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es el uso de microorganismos, que son las bacterias, enzimas y esporas. Las enzimas, bueno, son proteínas, ¿no? Y esporas, bueno, son bacterias en vida latente, acompañadas con aditivos y aceleradores para biodegradar la materia orgánica. Es decir, las bacterias que se van a desarrollar para este tipo de procesos son bacterias que se elaboran en el laboratorio, se sacan exactamente del lugar donde está el residuo. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos que biodegradar petróleo, o diésel, o combustóleo, o grasas de origen animal y vegetal, o excretas humanas. Entonces, esas bacterias se sacan de ahí, se siembran en caldos de cultivo, se seleccionan las más fuertes, se reproducen, se liofilizan, es decir, se pasan a un estado seco, latente, vida latente, y en lugares donde se requiere activar o reactivar un sistema de tratamiento, se aplica a este tipo de bacterias en forma acuosa también, es decir, el sólido se disuelve en agua y después de agitarlo un buen tiempo se aplica en el sitio, ya sea planta de tratamiento, fosa séptica, pozo de absorción, reactor biológico anaerobio, etcétera, donde quiera, donde requiramos bacterias, vamos a aumentar esta capacidad de biodegradación. Eso es la biotecnología. Bueno, habíamos visto que las bacterias son organismos microscópicos unicelulares que tienen muchas formas y muchos tamaños. Es decir, hay más de 1500 especies. Algunas de estas bacterias no son dañinas para el hombre, es decir, su trabajo no afecta al hombre, y algunas de estas bacterias afectan al hombre. Entonces, por eso es importante analizarlas y entender en qué condiciones tenemos este tipo de bacterias. Es decir, si yo analizo el agua microbiológicamente y identifico el tipo de bacterias que hay ahí, sé si está muy limpia, medio sucia o muy sucia microbiológicamente el agua. La contaminación puede ser excesiva. Es decir, el control del agua potable, por ejemplo, debe de ser llevada rutinariamente para poder tener la seguridad que la población bebe agua sin problema. Ahí está, hablábamos de eso, que no son dañinas todas. Bueno, la estructura de una bacteria, también vale la pena informar. Todo esto que estoy hablando es toda una ciencia y dura mucho tiempo con los cursos, más cosas, pero la parte más importante la estamos viendo aquí para que en un momento dado que tengamos que hablar sobre esto se entienda de qué estamos hablando. Aquí la bacteria, decir que es un cuerpo unicelular, tiene ciertas formas, y una de las partes más importantes de la bacteria son los flagelos. Esos hilitos que se ven en la parte de abajo nos sirven a las bacterias para adherirse a las paredes o para aglomerarse entre ellas. El que se ha metido a un drenaje o el que ha visto una planta de tratamiento se da cuenta que efectivamente hay bacteria sobre bacteria formando lodo o adheridas en la superficie de un cuerpo de una planta de tratamiento. Que alguna vez alguno de los operadores muy buenos de plantas de tratamiento me decía, una de las partes importantes del mantenimiento de una planta de tratamiento es no permitir que crezca este tipo de biomasa en las estructuras de la planta. Había que cepillar todos los días para evitar esto porque eso causaba problemas en la operación. Habría que
ver más adelante por qué darían ese problema, ¿no? Bueno, entonces la idea es que las bacterias, ¿sí?, van a entrar a un sistema donde hay una cadena molecular compleja. Hablábamos de materia orgánica, y esta materia orgánica la podemos dividir como muy susceptible a la biodegradación, medio susceptible a la biodegradación, poco susceptible a la biodegradación y no biodegradable. No biodegradable para nosotros, que tenemos una vida de hombre, pero posiblemente tarde en biodegradarse 150 años, ¿no? Entonces, bueno, habría que esperar 150 años para ver si realmente se biodegradó esta cadena molecular. Pero en general, en nuestro campo, hablamos de que hay materia orgánica susceptible a ser biodegradada y que en algunos casos, algunos compuestos, principalmente de cadena molecular muy compleja, se resisten a ser biodegradados, y entonces para eso existen este tipo de bacterias específicas para romper esta problemática. Les platico un caso, por ejemplo, el caso de un pozo de absorción tapado. Ahorita vamos a ver que hay el sistema tradicional de tratamiento en muchos lugares era la fosa séptica. La fosa séptica realmente es una planta de tratamiento muy rudimentaria, y esta planta de tratamiento, aquí está, tiene una eficiencia más o menos del 40% de remoción de contaminantes, y toda la contaminación microbiológica va a dar al subsuelo. Porque después de la descarga de la fosa séptica, se descarga, básicamente usa la fosa séptica donde no hay drenaje, por lo tanto no se puede descargar al drenaje. Y entonces esta se va a un pozo de absorción o a un campo de oxidación, es decir, tubitos que conducen el agua abajito del pasto para mantenerlo unido. Lo que no se ha catalogado, lo que no se ha visto es que pues es altamente peligroso. Para los que sabemos, sí, para los que están resolviendo el problema y ponen la fosa séptica normal, pues sabemos que están contaminando brutalmente el medio ambiente. Bueno, vamos a suponer que el agua residual de la fosa séptica va a dar a un pozo de absorción, que básicamente es una excavación buscando una vena para que el agua fluya a través de ella y se vaya. Es decir, es un alejamiento, no es un tratamiento. Cuando la fosa séptica falla por diferentes causas, ya sea por sobresaturamiento, por una cantidad de una intoxicación, o porque termina su vida útil, exactamente, pasó esos 5 años la vida útil, los lodos, en vez de estar en el fondo de la fosa, se elevan, y estos lodos pasan directamente hacia el pozo de absorción. Esos lodos, a la hora que llegan al tubo, a la grieta, empiezan a adherirse, porque decíamos que las bacterias se pueden adherir a las paredes, y van formando entonces un gran tapón. Cuando se tapa el pozo de absorción, en vez de irse el agua, se va a empezar a elevar y a elevar y a elevar el agua hasta el nivel de la entrada de la fosa séptica. En ese momento se colapsa el drenaje, es decir, ya no hay para dónde hacerse. Es más, pudiera haber un regreso del agua hacia los sanitarios por los gases presentes en estas cosas. Lo he visto, cómo sale el agua como fuente a través de los sanitarios. ¿Cómo se puede evitar que el pozo de absorción se tape, o cómo se puede evitar que la fosa séptica mal funcione para que el pozo no se tape? Es decir, podemos tener los problemas uno u otro, ¿no? Bueno, es aplicándole una bacteria específica que nos ayude a biodegradar aceleradamente la materia orgánica. Existen en el mercado bacterias que nos ayudan a resolver problemas. Obviamente es una herramienta que podemos usar, pero haciendo consideraciones de ingeniería,
en qué momento, en dónde, en qué punto, en qué, ¿verdad? Es decir, no es nada más ve y agrégale, ¿no? Entonces, hablábamos entonces de cómo se puede eliminar el problema de un sistema. Y si hablamos de una fosa séptica, aquí podemos poner también de una planta de tratamiento. Es decir, hay plantas de tratamiento que presentan problemas graves de olor. He visto plantas de tratamiento en donde por algún motivo se suspende la aireación o porque de repente hay cargas tóxicas que no permiten la biodegradación de la materia orgánica, y el agua de estar cafecita con olor a tierra mojada, que es como debe de oler un reactor biológico aireado, tiene un color negro. En ese momento sabemos que el sistema se cayó, no funciona. Una de las posibles alternativas para resolverlo es, bueno, pues saquemos 500,000 litros de ese tanque, pongámoslos en unas pipas y vamos a tirarla a ver dónde se pueda, porque pues en ningún lado nos las van a aceptar, ¿no? Lo que comúnmente se hace es que la gente busca en la noche una bomba y saca esa agua y la deja rodar y rodar y rodar, contaminando. ¿Sí? Son las cosas que no debemos permitir que sucedan. Antes de que suceda que una planta de tratamiento se caiga, necesitamos remediarlo. Una alternativa para esto es la aplicación de bacterias específicas. Hay bacterias que nos pueden ayudar para resolver muchos problemas, ¿no? Nosotros hemos usado bacterias, ahorita vamos a ver casos específicos en donde la bacteria ha resuelto problemas muy difíciles y que realmente no tiene gran ciencia, es una herramienta sencilla y barata. El chiste es que hay que aplicarla adecuadamente y es su tiempo adecuado, ¿no? Bueno, aquí les presentamos unas pocas de las que manejamos. Hemos tenido la oportunidad de manejar, por ejemplo, la Fórmula 20 para bioremediar problemas como los hidrocarburos. En un momento dado, ahorita en un ratito, les voy a hablar de un caso particular en donde se usó esta fórmula para biodegradar tolueno en el aire. La fórmula 25 es una fórmula específica que se utiliza en las aguas residuales de tenerías que tienen unas características muy importantes de salinidad y de toxicidad, como el mercurio, por ejemplo, el cromo, que van presentes en ella, ¿no? La fórmula 40 es, bueno, ustedes también saben que, bueno, las ligninas y los taninos que van presentes en el papel a la que van al agua residual por el mismo proceso son biodegradables en un sistema de este tipo. La fórmula 60 es una fórmula que debemos usar mucho, ya que las grasas son el Frankenstein de nuestra época. Es decir, también vamos a hablar de eso en un momento. Pero donde quiera que vamos, si encontramos grandes cúmulos de grasa que no saben qué hacer con ellas porque ya no hay nada que hacer con ellas, más que irlas a tirar por ahí. A ver quién las recoge, pero realmente, pues, hemos oído de tiendas de autoservicio que las cierran por ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, esta fórmula 60 ayuda mucho a que esta grasa se biodegrade y, bueno, ya no sea grasa, sea otro tipo de producto, ¿no? En la fórmula 70 se usan establos y drenajes de rastros, en donde se requiere compostear los residuos, por ejemplo, ¿no? Los residuos animales. La fórmula 75 es para usarse en plantas de tratamiento, en tanques sépticos, en tratamientos de excretas humanas, ¿no? La fórmula 95 se usa precisamente para eliminar algas mediante un proceso bacteriológico, biológico, y eliminar esa capa verde que se ve de algas y dejarlo otra vez limpio, ¿no? La aplicación es muy sencilla, simplemente se aplica en forma sólida o en forma líquida. Ahí se ve la bacteria liofilizada, es
chocolatito de diferentes colores que va acompañada. La bacteria es microscópica, pero va acompañada de otros elementos que son macroscópicos y de sostén. Decíamos que era una tecnología barata. Y bueno, las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden utilizarse para aumentar su eficiencia o resolver los problemas a nivel, ¿no? Hablando de aguas residuales domésticas, por ejemplo, de este total de agua residual, el 99.9 es agua y el 0.1 son sólidos. Es decir, lo que nosotros debemos separar del agua son 0.1% de sólidos. Estos son orgánicos el 70% e inorgánicos el 30%, que están representados por proteínas, grasas, aceites y carbohidratos, todos son compuestos orgánicos, y por los inorgánicos, por sales, metales y tierras y arenas que van presentes en él. Después, más adelante, vamos a ver la importancia de colocar pretratamientos precisamente para eliminar este tipo de contaminantes. Hemos desarrollado plantas de tratamiento específico, por ejemplo, para tratar aguas procedentes del uso de baños, de regadera, para todo lo que son los lavanderías, con el objetivo principal de reuso del agua, ¿no? Es decir, es posible que estas aguas residuales sean tratadas y sean reusadas totalmente. Hemos tratado que sean amigables y sean fáciles de operar. Hemos desarrollado tecnologías como la Lugari, en donde se aplican operaciones sanitarias como la coagulación. La coagulación, la coagulación y la floculación son procesos físico-químicos en donde los sólidos se aglomeran a partir de la aplicación de un químico, ¿sí? Con la floculación estos se hacen más pesados y ya estando pesados se separan del agua mediante una sedimentación. Entonces estamos combinando tratamiento químico con el tratamiento físico y posteriormente al agua se le pasa a un sistema de biodegradación, tratamiento biológico para pulir el tratamiento. Finalmente se le agrega la filtración, que es un sistema de tipo físico, con la desinfección, que es un tratamiento químico. Estamos combinando tratamientos específicos, procesos unitarios, que, bueno, pudiéramos haber empezado con uno y terminado con el otro. Entonces aquí es donde viene el famoso conocimiento frontera, es decir, de la investigación que hemos hecho, ¿no? Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, que está constituido por una criba. La criba sirve para retener todos los sólidos gruesos que van en el agua, que no deben de pasar. Posiblemente aquí también podamos tener una retención de arenas, un desarenador, que tampoco deben de llegar a los cuerpos principales, puesto que perderemos su capacidad hidráulica. Luego entraríamos a un reactor anaerobio de flujo ascendente. Este reactor anaerobio de flujo ascendente biodegrada la materia orgánica a ciertos niveles y posteriormente el agua saliendo de la biofosa o del bioreactor entra a un sistema en donde le vamos a dar una filtración y una desinfección. Bueno, aquí lo interesante es que, bueno, estos sistemas son todos a base de gravedad y se inoculan con bacterias para que trabajen adecuadamente, principalmente en aguas residuales sanitarias. Pues se han instalado muchas de ellas y cumplimos con las normas. No hay el famoso problema de los lodos, que es lo que hay que hacer con los lodos. Hablábamos entonces de la planta BIPAO, perdón. Entonces la planta BIPAO es una planta que se diseñó para tratar aguas jabonosas procedentes de
lavanderías, de regaderas, de clubs, y estas aguas son tratadas mediante sistemas físico-químicos para que el agua pueda ser reusada en el mismo proceso o en riego de áreas verdes. Bueno, las plantas de tratamiento se proponen desde 5 metros cúbicos hasta 1 litro por segundo, y ahí se ven los costos, ¿no? Es decir, las plantas de tratamiento no son tan caras, y más que nada que si no hay operación y mantenimiento, mejor. Las plantas JPA son reactores anaerobios, los cuales están equipados con algunos equipos interiores para aprovechar la biodegradación de la materia orgánica anaerobia y dejar el agua fluir a través de otro sistema de tratamiento. Ya aquí depende mucho a dónde va a dar esta agua, ¿no? Son eficientes. Tenemos plantas de tratamiento de este tipo trabajando desde hace más de 10 años. Bueno, no hemos tenido ningún problema, ¿no? Hace unos días me preguntaba un señor de una empresa vitivinícola, decía, bueno, oiga, es que yo gasto nada más 1000 litros día de agua, pero tengo una carga de 7000 miligramos por litro de agua. Entonces, tiene muy bajo flujo y muy alta carga. Eso simplemente nos demuestra que requieren de un reactor anaerobio para poder tratar sus aguas adecuadamente. Bueno, también aquí se ven los costos. Casi todas las plantas de tratamiento aquí presentes están diseñadas en fibra de vidrio y ya a partir de cierto tamaño ya son de concreto. Aquí la planta de la tecnología Valtec es una planta de tratamiento también para aguas sanitarias en donde se requiere un estricto control de la calidad del agua tratada. Es decir, el agua residual se pasa primero por un cribado, un desalinado, y luego entran a reactores biológicos anaerobios y posteriormente pasan a reactores aireados para su pulimento, pasan a filtración y a desinfección. Hay que tener en cuenta que para el reuso del agua en riego agrícola se tienen que eliminar los huevos del mintos, y los huevos del mintos la única manera de eliminarse es mediante filtración. Bueno, aquí vemos los costos también, y si alguien quiere después me pregunta. Una tecnología que hemos desarrollado también aquí, esta tecnología la aplicamos en un proyecto en Zacatlán, ahorita lo vamos a platicar en breves palabras, en donde nuestro principal objetivo no era el tratamiento del lodo residual, sino era la generación del gas metano. Este gas metano sirve en algunas otras plantas que ya se aprovechan para producir energía eléctrica, y con esta energía eléctrica se sustituye la que se vende Comisión Federal de Electricidad, disminuyendo los costos de operación. Plantas de tratamiento que tienen instaladas, 600 caballos de fuerza, y que los costos de energía eléctrica superan los 600, 700 mil pesos bimestrales. Entonces vale la pena aprovechar el lodo residual, que es un problema dentro de la planta, para generar biogás, ¿no? Son sistemas muy estables. El sistema que instalamos ahí en Zacatlán tiene 2 años, aún a las temperaturas que se manejan, y sigue trabajando. Bueno, están los costos también de las plantas de tratamiento, que si alguien desea también una cosa como esas, podemos después pasar esa información. Bueno, obviamente para diseñar una planta de tratamiento necesitamos escuchar al cliente, ¿no? Y saber qué es realmente lo que quiere y lo que necesita. Aprovecho el anuncio. Trimor vende muchos equipos como trampas de grasa, sopladores, bombas, filtros de lecho profundo, ozonizadores, equipo de lavatorio y potabilizadores de agua.
nuestros principales clientes, para que si alguien nos quiere medirse, es Corpogas, son gasolinerías, Firmenich, una de las principales industrias de alimentos, el Club Libanés, el Hotel Misión del Sol, tubos galvanizados, que vamos a hablar de él, Walmart, escuelas, condominios, la Secretaría de Manila, Conalep, y bueno, otros hoteles en Tepoztlán. Ok. Vamos a pasar a una, bueno, perdón, se preguntarán, bueno, ¿y a qué horas vamos a empezar a hacer el diseño de la planta? Yo les prometo que la siguiente semana, después de una breve introducción, vamos a empezar a hacer el diseño de la planta de tratamiento. Vamos a escoger una planta de tratamiento de aguas municipales. Le vamos no vamos a decir de qué ciudad se trata, sino vamos a darle valores de población, de dotación, de ubicación, por qué se selecciona ese sistema de tratamiento y finalmente después, unidad por unidad, la vamos a diseñar. Pero yo creo que con esto que acabamos de hablar, no queda ningún problema, ¿no? Creo que aquí tenemos un problema de ver. En estos momentos estamos compartiendo lo que es el escritorio. Si no alcanzan a ver bien el documento en Word, ya necesito los casos especiales. Ya lo quiero otra vez aquí. Casos. Aquí. No. Ok, perdón. Bueno, rápidamente les voy a platicar algunos proyectos en donde estuve involucrado el diseño de una planta de tratamiento con la biotecnología. Hay una empresa en Toluca que fabrica tubos, conduit, los cuales, después de un proceso de fabricación, pasan a través de una máquina de pintado. Esta pintura sirve para protegerlo de la corrosión, y el problema es que está hecha a base de un solvente tolueno. A la hora que se pinta el tubo, que viene muy caliente, se desprende el tolueno y está en la atmósfera. Estaba en la atmósfera. Bueno, sigue estando en la atmósfera. Sin embargo, causaba problemas graves de intoxicación y problemas de salud. Entonces la gente que estaba a cargo de la planta nos pidió que hiciéramos un estudio de cómo podíamos resolver el asunto. Después de varias alternativas, se llegó a la conclusión que el más sencillo era hacer una extracción del gas a través de un equipo especial de succión que lo llevaba directamente el gas a un scrubber, un lavador de gas. Es decir, ahí llegaba el gas y mediante sistemas de aspersión se lavaba con agua y entonces el gas ya purificado salía hacia la chimenea y de acuerdo al análisis encontrábamos que no había ya tolueno en la atmósfera, es decir, se cumplía con la norma que le pedían a la chimenea. Pero tenemos el problema de que el tolueno se había quedado en el agua. Entonces, a la hora de hacer la evaluación del tolueno, encontramos que es muy fácil de biodegradar. ¿Sí? Pareciera que era algo muy grave, pero en realidad el tolueno era muy sencillo de biodegradar. Y encontramos y propusimos nosotros tomar eran 5 metros cúbicos día, y mandarlos a un sistema de tratamiento anaerobio, en un reactor anaerobio de flujo ascendente, en donde se retenían partículas, porque también había grasa en el medio ambiente, y ahí se biodegradaba esto con bacterias específicas para ese tipo. Pues se inoculó una bacteria que es la fórmula 20, con la cual se inoculó el sistema. El agua saliendo del reactor anaerobio se pasó a un reactor
biológico aireado tipo biodisco, que ahora vamos a hablar de él. Le damos la aireación suficiente y posteriormente el agua se pasaba a un equipo clarificador, se sedimentaban los lodos que se habían producido, los cuales se regresaban nuevamente al reactor biológico aireado, y todo el agua se filtraba y se volvía a reusar en el suelo. Ya no había descarga. El análisis del agua indicó que el tolueno ya no existía, ¿sí? Se controló totalmente la descarga del tolueno en un sistema muy amigable. Una de las cosas que supimos después, ya que el ingeniero resolvió el problema satisfactoriamente, es que una empresa americana cobraba $2 millones por resolver ese problema, y nosotros únicamente cobramos aproximadamente $1,5 millones. Entonces, bueno, nos quedamos muy contentos porque resolvimos el asunto, pero por el otro lado nos damos cuenta que no sabemos cobrar. Bueno, otro ejemplo fue el de la biodegradación de grasas y aceites de la cocina de la Escuela Naval. Vuelvo a repetir, las grasas y aceites son elementos que no deben de llegar a un sistema de tratamiento biológico porque, primero, son muy difíciles de biodegradar por su complejidad en la cadena molecular, y por el otro lado, inhiben la acción de las bacterias también. Es decir, no hay un trabajo adecuado a las bacterias. Sin embargo, pues en donde quiera hay grasa, porque todo el mundo hace cocina, todo el mundo se baña, todo el mundo escurre grasa por todos lados. Entonces, en la Escuela Naval llevó a cabo un proyecto de remodelación de su cocina. La cocina de la Escuela Naval es más o menos parecida al tamaño de un superama, más o menos, para que se den cuenta, es un elemento gigantesco, donde se le da de comer, desayunar y comer a 1,500 cadetes con sus maestros. Y bueno, los marinos guisan ovíparamente con mucha grasa y sin ningún cuidado al drenaje, todo va al drenaje, y esta grasa originalmente se sacaba de las trampas de grasa normales que se ponían debajo de las cocinetas, de las tarjas, y la sacaban abriendo la trampa de grasas, sacando esa cosa apestosa, pasando a través de toda la cocina, y la llevaban a tirar a la playa. Ojalá no me llegue un marino, porque entonces me va a decir qué onda, ¿no? Pero pues así era. Entonces, a la hora que se hizo el nuevo proyecto, dijimos, bueno, vamos a hacer una trampa de grasas, que ya no va a ser trampa de grasas, va a ser un biodigestor de grasas, que va a hacer que la grasa se desaparezca, ¿sí? Si ya no hay grasa y aceite, y que el sistema fluya con el agua limpia hacia la planta de tratamiento que ya hemos construido nosotros hace tiempo. Entonces se diseñó un tanque gigante de 8x4, en donde se le inyectó aire a través de un soplador. Es decir, el soplador mandaba el agua, el aire, los difusores en la parte de abajo, como una pecera. Subía el aire, subían las grasas, pero también ahí pusimos nosotros unas velas tratadoras de grasas. ¿Sí? Se han diseñado este tipo de velas debido a que muchas veces se le dice al cliente, oye, cada día pone un frasquito de bacteria. Y como uno se va y entonces el frasquito ese o se lo vuelan o se les olvida y entonces no hay tratamiento. Entonces si nosotros ponemos la vela dentro del sistema de tratamiento, se va deshaciendo poco a poco. Hay bacterias específicas que biodegradan grasa y en ese medio acuoso, con aire, la grasa se sostiene en la parte de arriba mediante un sistema muy ingenioso. Se pasaba de un tanque a otro, había grasa sólida en un lugar, esperando ser biodegradada a largo plazo, y el agua limpia pasa a través de los ductos del drenaje sin ningún problema. Lo hemos evaluado después de 5 o 6 meses de que está trabajando,
el lugar no tiene olores y el aspecto de la trampa de grasas es agua cafecita con olor a tierra mojada. Entonces, aquí se utilizó un reactor, pues podemos decir un reactor facultativo aerobio, anaerobio, bioenzimático, ¿no? Aquí quiero que. Bueno, aquí se ve que es una. Bueno, proyecto que patrocinó la Comisión Federal de Electricidad fue que generalmente las plantas de tratamiento de agua están integradas por dos plantas de tratamiento. Es decir, el agua que lleva la contaminación en ella se le separa de la materia orgánica mediante un proceso en donde se desprende como un lodo. Es decir, hay agua y lodo. Ya el agua ya la podemos llevar a filtración y desinfección y podemos disponerla en el río, en el lago, hacer reuso de ella en otro tipo de procesos. Y los lodos, que son la concentración de la contaminación, pues algo tenemos que hacer con ellos, porque tampoco vamos a tener, es decir, el que ha vivido el manejo de los lodos dentro de una planta de tratamiento, pues sabe que a las 24 horas eso apesta, se llena de moscas, y bueno, se vuelve un caos porque todos los días se están produciendo esos lodos. Entonces, una de las formas con las cuales resolvimos y se resuelve en otros lugares es aplicando un procedimiento de composteo del agua acelerado con un sistema biotecnológico. Es decir, se hacen pilas de lodos mezcladas con basura de jardín, con bagazo de caña, con pulpa de café. Sí, tiene que haber dos fases, la fase orgánica y la fase inorgánica. Se cubren, se tapan y después de eso, a los 14 días, después de las reacciones termofílicas controladas mediante un aireador, no se permite que la temperatura suba más allá de los 40 grados centígrados. Y de forma increíble, ese problema se convierte en un suelo fértil para uso en viveros y esas cosas. Obviamente hay que tener cuidado con los patógenos, hay procedimientos para eliminarlos. Lo que podemos decirles es que tenemos una cantidad inmensa de lodos, causan muchos problemas. Tenemos una cantidad inmensa de basuras, como el bagazo de caña, con todo lo que es los residuos de el trabajo con la madera, el acerrín, y así muchos de ellos. Cada uno por su parte causan problemas ambientales muy graves, que si se hiciera un proyecto en donde se juntaran esas dos causas de problema para hacer composteo, tendríamos nosotros primero una fábrica de composteo y tendríamos después una recuperación de costo por la venta de esa composta. México paga cantidades exorbitantes de divisas al Canadá por la composta que nos llega de por allá. Sí, así estamos, ¿no? Bueno. Seguimos entonces con otro proyecto. Pues les voy a hablar del proyecto de Zacatlán. El proyecto de Zacatlán, lo impulsó las autoridades del SOSAPAS, en donde ahorita en este momento están terminando su planta de tratamiento, y esta planta de tratamiento tiene un problema de lodos. Bueno, perdón, esta planta de tratamiento va a empezar a operar con un costo muy grande de corriente eléctrica debido a los equipos que están instalados. Tienen aireadores, tienen sopladores, tienen bombas, los cuales van a requerir una gran cantidad de energía eléctrica.
se planteó la posibilidad de que se pudieran construir o aprovechar algunos de los tanques de la planta de tratamiento para constituir un reactor anaerobio de lodos, con el cual producir biogás, y aprovecharse para producir energía eléctrica a través de microturbinas o de turbinas también de alta tecnología. Para eso se instaló una planta piloto, la planta piloto que más o menos era de 3 metros cúbicos día, en un cárcamo de bombeo que tienen ellos ahí de aguas residuales, y se instaló una planta de tratamiento LAG, tipo LAG, en donde se inoculaba el lodo dentro del sistema y se le daban las condiciones ideales de temperatura, y además se aplicaban enzimas específicas para acelerar la reacción. Y bueno, el reactor tardó en arrancar aproximadamente entre 4 y 5 o 6 meses, pero cuando arrancó presentaba una flama azul muy intensa, la cual continuó por más de otros 6 meses, aumentando su capacidad. Se tomaron muestras del gas, se mandaron a los Estados Unidos y dictaminó el laboratorio que ese biogás era adecuado para hacer reuso para generación de energía eléctrica a través de microturbinas. Se hicieron muchas pruebas de modificación del proyecto para encontrar las condiciones óptimas, y se encontró, bueno, una sorpresa, ¿no? Que exactamente en las condiciones climatológicas del lugar el sistema trabajaba. No había que andar calentando el sistema ni andar aplicando químicos, simplemente con bacterias y, bueno, un buen desfogue podemos tener una planta de reuso de biogás. En este momento ya tenemos terminado el proyecto. Ya el reactor tiene trabajando, porque lo dejamos ahí, porque estamos esperando la etapa de validación del proyecto para ver si se construye. Y el reactor sigue trabajando a las condiciones que lo dejamos, y con mucho orgullo vemos que logramos lo que muchos otros laboratorios no habían logrado, ya que nuestro proyecto no fue de laboratorio, sino fue a nivel piloto. Bueno, yo quisiera nada más terminar con que la próxima semana vamos a empezar haciendo una búsqueda de tecnologías, hacer un listado de tecnologías disponibles, explicarlas brevemente y después empezar ya con la problemática específica del diseño de la planta. Perdón, estoy agripado, tengo problemas en la garganta, pero espero que la próxima semana todavía se ponga esto más caliente. Les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, a favor de enviarla. Gracias. Ok, perfecto. Pues los invitamos a que envíen sus preguntas o activen su audio. No escucho nada. ¿Cómo lo arreglo?
Vamos, ¿sí nos escuchan? Perfecto, para ver las preguntas. Los comentarios que les dan. Caramba, están llegando muy rápido. ¿Son muchos que están llegando? Ok, perfecto, muchísimas gracias. Adelante, ingeniero. A ver, ¿cómo leo? Porque no veo las preguntas. Si se escucha, no se escucha. Es lo que veo. A ver, aquí cómo le hago para bajar esto. ¿Ok? Ya, nada más eso. Al revés, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Ok, les acabamos de quitar el video para que aquí el ingeniero pudiera leer las preguntas. Ok, no sé si usted quiere leer las preguntas. A ver. Bueno, el ingeniero Rodrigo Hernández Sí. comenta si puede repetir lo de la investigación. Ajá. Bueno, con mucho gusto. Uno de los grandes problemas que tenemos los tratadores de residuos, entre ellos el agua, son los famosos lodos residuales, ¿no? Los lodos residuales que tienen una alta concentración en materia orgánica y tienen una alta concentración en microorganismos, requieren de un tratamiento final muy serio. En algunos lugares las plantas de tratamiento tienen espesadores con lo cual eliminan el agua que viene con el lodo. Luego vienen los famosos digestores de lodos, en donde el lodo permanece por mucho tiempo para inactivar los microorganismos y estabilizar la materia orgánica. Y luego tienen un sistema de filtración, un sistema de filtración con filtroprensa, un desaguado, pero aún así, después de todos esos procesos, ya en el punto final, esos famosos cakes que ha visto ya el lodo al final, como si fuera un pedazo de pastel así muy suave, pues se echa a perder muy rápidamente y se mosquea y es agente transmisor de muchas enfermedades. Entonces se tiene que hacer algo con él rápidamente. Hay lugares en donde se emplea la incineración, pero ahí entramos en otra problemática, que es los gases que van en las chimeneas, ¿no? Y lo que ha mostrado una mejor bondad es precisamente hacer un composteo de los lodos. Primero, lo que hay que hacer con los lodos residuales de una planta de tratamiento es alejarlos de la planta de tratamiento convenientemente, en forma adecuada, hacia una planta de composteo. La planta de composteo es una fábrica muy sencilla en donde se mezclan manualmente o mecánicamente los lodos con basura de jardín, de bagazo de caña, con madera, y se les cubre para protegerlos del medio ambiente y se les deja ahí durante un tiempo, se les voltea continuamente o se les aplica aire para no permitir que suba mucho la temperatura. Si lo dejamos solo, las temperaturas pueden llegar hasta 80, 90 grados y prenderse solito eso. Entonces tenemos que controlar la temperatura, pero llega el día en donde ya la temperatura solita ya no sube más y entonces ya podemos decir que estamos obteniendo ya un lodo inactivo rico en capa vegetal y lo podemos usar para, no sé, para fertilizar prados, para llevar a cabo
las actividades de los viveros, etcétera, etcétera. Obviamente hay que tener mucho cuidado con los microorganismos que van presentes en ellos, ¿no? Y en cuanto a las grasas, los que hemos visto restaurantes gigantescos, por ejemplo, en todos lados, y vemos dónde está el cárcamo, donde emanan las grasas, pues se ve la nata gigantesca en la parte de arriba como una costra, y en la parte del fondo va siendo un poquito más aguada, de color rojiza, y huele y apesta en forma gigantesca, es decir, ya hay una descomposición de la grasa, no hubo un tratamiento del agua, de la grasa, sino una descomposición. Entonces, para evitar que se formen ese tipo de películas, se aplican bacterias específicas para biodegradar la grasa antes de que forme esa capa. Es posible también las grasas mandarlas a biodigestores, especialmente inoculados con bacterias que nos permitan degradar la grasa a niveles que la podamos después ya descargar como agua para un sistema de tratamiento convencional. Pero si gusta usted un poquito más de información, háblenos por ahí vio usted nuestra página web, que es www.trimor.com, Trimor con doble M, y con mucho gusto le mandamos información. Ahí encuentra usted correos electrónicos y encuentra teléfonos también en la página web. Gracias. A ver, ¿qué más? Sí, vemos que hay varias preguntas, no sé si se las enviamos por correo. A ver, alguna última nada más, ¿no? Creo que la siguiente pregunta, bueno, en el orden con el intro. Así quién sabe qué sea. Aquí. En un club deportivo, que es donde trabaja el Octavio, ¿qué tipo de planta es? Le vamos a contestar al ingeniero Octavio García Hernández. Sí. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en clubs en donde hay una cantidad enorme de clientes, de socios, los cuales básicamente hacen uso de las instalaciones sanitarias, preferentemente de los baños, en regaderas y muy poquito en baños. Es decir, aquí lo que valdría la pena, lo que hemos hecho nosotros es, para hacer realmente un reuso del agua intensivo, propondríamos una planta de tratamiento pequeña de lodos activados de radiación extendida para el agua sanitaria y propondríamos un tratamiento físico-químico para las aguas jabonosas, que son muchas y muy fáciles de tratar, por cierto, las aguas que vienen de los jardines, de los sanitarios, de las regaderas. Conocemos clubs en donde todo el agua residual completa, combinada, porque nadie construye el club pensando a futuro, sino que lo construye en el momento y dice, bueno, yo hago un solo drenaje y ese drenaje va a dar finalmente a algún lugar, y ese lugar ahora se llama planta de tratamiento. Entonces el mejor sistema de tratamiento ahí es un sistema de tratamiento aereado, de lodos activados, con el cual pudieran hacer un reuso total del agua en riego de jardines, que también es lo que hay mucho en los clubs. No se usa para otra cosa, sino simplemente para riego de jardines y principalmente nocturnos. Pues creo que conocía. Bueno, pues muy bien. En estos momentos acabamos de colocar la dirección de la empresa Trimor. Ya saben, sus solicitudes las pueden hacer llegar directamente o a través de nosotros, como ustedes gusten. Y pues muy bien, agradecemos la participación del ingeniero Albarrán y estaríamos pendientes para la siguiente sesión. Quedamos a sus órdenes. Que tengan bonita noche.
Hasta luego. ¿Ya? ¿Quieres ir fuera? Ya puedo hablar lo que quiera. ¿Pero? Bueno,